Padre, te damos muchas gracias por tu presencia. Te damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno. Tú nos has sostenido en esta pandemia, Señor, a nuestra familia y a nosotros. Y te honramos y te glorificamos y te exaltamos y te decimos gracias, papá. Pero también te pedimos, Señor, que tú ayudes al enlutado. Señor, aquellos que han perdido a sus familiares en esta pandemia, te pedimos, Espíritu Santo, que tú los ministres, que tú mandes tu precioso amor a ellos y los levantes, Señor, y que tu paz, Señor, y tu verdad llegue a sus corazones. Ayúdalos, Señor, te necesitan, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Familia, ¿cómo están? Buenos días. Seguramente estás ahí en casita con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. Seguramente tienes unos chilaquilitos ahí a tu lado, o cuando menos un café, una conchita. Yo estoy seguro que eso sí está ahí junto contigo. Y esta mañana vamos a pasar a la palabra. Te voy a pedir tus oídos unos minutos para que pongas atención. Hoy vamos a hablar de lo que pasó en Jerusalén en el año 33, que se derramó la promesa del Padre el día de Pentecostés. De eso vamos a estar viendo esta mañana, aprendiendo esta mañana. Pero yo te pido que para que podamos nosotros introducirnos en este mensaje, hagamos un viaje. Yo te invito a viajar ahorita. Yo te invito a que tomes de la mano a tu esposa, a tu esposo, si se puede a tus hijos también, y vámonos a Israel. Vámonos a pasear a Jerusalén. No vamos a tardar mucho, según dicen que son 19, 20 horas de México allá, así es que yo nunca he ido, pero vamos a hacer este viaje juntos. Generalmente cuando yo estoy leyendo la palabra y la palabra llega y hace rema en mi corazón, trato de estar pensando en ese tiempo, en ese lugar de lo que estoy leyendo, y eso me ayuda porque me introduce a lo que estoy leyendo. Y es lo que quiero invitarte esta mañana, que hagamos un paseo virtual cuando menos. Toma de la mano a tu familia y vámonos de viaje. Vamos a Jerusalén. Mira, ahí está Jerusalén. ¿Por qué a Jerusalén? Porque ahí sucedió lo que vamos a ver esta mañana. Ahí llegó el viento recio que habla la Escritura. Ahí fueron transformados y cambiados los discípulos para toda su vida. Así es que para introducirnos a esto, yo quiero leerte Hechos capítulo 1, versículo 2 al 4. Tú también tienes tu Biblia ahí, acompáñame a tu Biblia, al libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 2 al 4. Y dice así: hasta el día en que fue recibido arriba, está hablando del Señor Jesucristo, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Vamos a hablar del Pentecostés. Pentecostés era una de las 3 grandes fiestas judías. Y para celebrarlo, gran cantidad de ellos subían a Jerusalén para dar gracias a Dios y para adorar al Señor en el templo. Se cree que más de 3 millones de personas llenaron las calles esos días de Jerusalén. Y la ley judía decía que todas las personas tenían que ir a Jerusalén. Y los 32 kilómetros que abarca Jerusalén se llenaba de cientos y miles de personas. Las calles estaban abarrotadas.
Los callejones estaban abarrotados. Y esto les dijo el Señor Jesucristo después de haber resucitado. Por 40 días el Señor Jesús se presentó a más de 500 personas y llegó con los discípulos. Y dice Hechos capítulo 1 versículo 5 que esto fue el resultado de la promesa del Padre. Y Jesús les dijo: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ahora yo quiero que te ubiques. Ya estamos en Jerusalén, ya llegamos ahí, ya hicimos el viaje. Y escuché hasta ahorita que comenté que había millones de personas, 3 millones de personas ahí en Jerusalén. Llenaban las calles de Jerusalén, los callejones estaban llenos, pero unas personas estaban ahí emocionados, estaban contentos, estaban paseando con su familia, había fiesta. Pero en otro lugar la escritura dice que los discípulos estaban en el aposento alto. Jesús ya les había enseñado a ayunar, Jesús ya les había enseñado a orar, Jesús ya les había enseñado a alabar al Padre. Y estos discípulos estaban ahí apartados, cerca de en las mismas fiestas, pero ellos estaban en lo que en lo que el Señor Jesucristo les había dicho que se enfocaban. Ahora, yo no sé dónde estarías tú si estuvieras ahí. Si estuvieras con los demás, los 3 millones de personas ahí, contentos, ¿verdad? Paseándote con la familia ahí en las calles de Jerusalén, en los callejones de Jerusalén, riéndote, contento, y yo no sé qué tantas cosas harían ahí comiendo, ¿verdad? Pero yo no sé si estarías ahí. Y si te gusta orar, si te gusta alabar al Señor, si te gusta ayunar, entonces vamos al lugar donde estaban los discípulos. Porque ellos tenían una encomienda. Ellos tenían obedecer a lo que Jesús les dijo, que esperaran en Jerusalén. Porque no les dijo cuántos días iba a llegar el Espíritu Santo. No les dijo 2 días, 4 días, 6 días, no. Ahora yo quiero que, ya estamos en Jerusalén. Y quiero que nos centremos en lo que estaban haciendo los discípulos. Yo creo que el primer día que empezaron ellos ahí a ayunar, a alabar, a adorar al Señor, yo creo que si empezaron en la mañana o en la madrugada, a mediodía dijeron: ¿a qué horas vendrá? ¿A qué hora sucederá en estas cosas? Llegó la tarde, llegó la noche y no pasó nada. Llegó el otro día, ayunando, alabando, adorando, orando al Señor. Y llegó a mediodía y no pasó nada. Y llegó la tarde y no pasó nada. Llegó la noche y no pasó nada. Pero yo creo que entre ellos se animaban y decían: ya mero, ya mero. Llegó el tercer día. Y tal vez también empezaron a ayunar. Empezaron a cantarle a Dios. Empezaron a dirigir sus oraciones a Dios. Y no pasaba nada. Llegó la tarde, llegó la noche y no pasó nada. Pero yo creo que entre ellos seguían animándose. Mañana será el día que nos ha dicho el Señor. Al cuarto día lo mismo. Ayunando, orando, cantándole, alabándole al Señor. Y no pasó nada. Y así llegaron hasta el día 9. Ayunando, orando, alabando a Dios. Pero yo creo que varios de ellos decían: ya mero, no nos desanimemos, vamos a seguir alabando al Señor, vamos a seguir orando a Él. Y llegó el 10º día. Y dice la Escritura que a los 50 días de haber resucitado el Señor, llegó el gran día. Llegó el Pentecostés, llegó el Espíritu Santo e hizo cosas tremendas con ellos. El 10º día.
Yo quiero animarte a ti que estás escuchando y estás viendo. Tal vez tú estás esperando alguna promesa también del Padre o del Hijo. Dios te ha hablado que quiere bendecirte. Dios te ha hablado, señora, tal vez que la promesa que el Padre tiene para ti, que si crees tú en el Señor, también tu esposo, tus hijos van a recibir del Señor. Tal vez tú ya te estás cansando, tal vez estás como los discípulos, han pasado días y no ha llegado nada, pero yo en el nombre de Jesús te digo esta mañana que el tiempo ya está por llegar o ya está llegando a tu vida. Tal vez estás batallando con algo, estás esperando que Dios haga el milagro, que Dios cumpla la promesa. Tal vez tu esposo, estás esperando que tu esposa también se convierta al Señor y han pasado días y tal vez han pasado semanas, pero el Señor te dice que no tarda la promesa de llegar a tu vida. Tal vez estás esperando, tu papá y mamá, se fue un hijo de tu casa, se fue una hija de tu casa y estás esperando que regrese a casa. Y ha pasado tiempo y no ha sucedido nada. Dios te dice que no te desesperes. Está por cumplirse su promesa en la vida de tu hijo. Y regresará tu hijo o tu hija cambiado y transformado a tu hogar en el nombre de Jesús de Nazaret. Tal vez tú estás esperando un negocio, un buen trabajo. Y has leído la escritura y Dios te ha dicho que te lo va a dar. Y ya te estás desesperando, pero Dios te dice, espera en mí así como esperaron los discípulos, porque ya está por llegar el milagro y la provisión. Tal vez tú jóvenes estás pensando, ya tengo la edad de casarme y no llega esa muchacha que Dios me ha prometido. Dios te dice, no te desesperes. Dios cumplirá esa promesa así como cumplió la promesa de la llenura del Espíritu Santo para los discípulos. También tú, señorita, tal vez estás esperando, ya has esperado demasiado y tal vez dices que ya se está pasando el tren para casarte, no ha llegado ese muchacho que Dios te ha prometido y Dios te dice esta mañana que la máquina del tren ya está encendida y ya está por llegar a tu casa. El pito de la máquina del tren ya se está escuchando en el nombre de Jesús y Él cumplirá la promesa que tiene para tu vida. Yo no sé cuál es la promesa que Dios te ha dado y no se ha cumplido, pero en el nombre de Jesús se cumplirá, porque Él no miente. Denle un aplauso al Señor ahí donde está usted con su familia. El Pentecostés fue el resultado de la promesa de Cristo. Hechos capítulo 1, verso 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados por el Espíritu Santo dentro de no muchos días. En el tiempo del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo estaba con las personas temporalmente. La Escritura nos dice que Saúl fue lleno del Espíritu Santo, cambió su corazón, cambió su vida. Pero en su desobediencia a Dios, el Espíritu Santo se fue de su vida. Estuvo temporalmente. Eso pasó con Sansón también. El Espíritu Santo llegó a su vida, pero también hubo desobediencia de parte de él. Y dice la Escritura que el Espíritu Santo se fue de su vida. Por eso el rey David, cuando pecó, cuando se metió con la esposa del general Urías, lo que a él le preocupaba no era la riqueza que tenía. Lo que a él le preocupaba era que Dios apartara de él el Espíritu Santo. Y eso nos dice en el Salmo 51. Cuando el profeta Natán lo enfrentó
Y la escritura dice que el rey David se postraba ante el Señor, le cantaba al Señor. Y él ahí en el Salmo 51 le dice: Señor, quítame todo lo que tengo, quítame las riquezas, quítame lo que tú quieras, pero no me quites tu Santo Espíritu. Pero cuando llegó el Pentecostés y visitó ahí a los discípulos en ese aposento alto, el Espíritu Santo dejó de estar temporalmente. Y a partir de ese día estuvo con ellos y está con nosotros permanentemente. Desde que nosotros nacimos de nuevo, desde que nosotros le entregamos nuestro corazón al Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, ¡pum!, llegó a nuestras vidas y permanecerá con nosotros. No será temporalmente, estará con nosotros permanentemente. Tres cosas sucedieron en el día del Pentecostés. Y te voy a pedir que vayamos a la Biblia. Vamos al libro de Hechos, capítulo 2, versículo 1 y versículo 2. La primera cosa que pasó en Pentecostés fue audible, fue visible y luego pasó a lo verbal. Hechos capítulo 2, versículo 1, versículo 2. Dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Esto fue algo audible. Esto no vino apresuradamente, fue como un ruido, un viento recio, como un huracán. La semana pasada o esta semana escuché que en el DF explotó una gasera. Y vi en la televisión que cuando empezó a explotar la gasera, se escuchó este ruido a más de 3 kilómetros. Y se juntó mucha gente. Carros que iban ahí pasando también se quedaron quemados. ¿Por qué digo esto? Porque dice la Escritura, lo que dice la Escritura fue real. Dice que cuando llegó el día que estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Muchos dicen que era como un huracán, un tornado. Algo fuerte se escuchó. Algo audible. Que tanto los que estaban afuera ahí, los 3 millones de personas que se calcula que había en ese día en Jerusalén, ellos escucharon este ruido. Ellos escucharon, y dice el verso 6 del mismo capítulo 2, dice así: y hecho este estruendo, se juntó la multitud. No está hablando de los discípulos, está hablando de los que estaban afuera. O sea, fue algo tremendo, que tanto todas las personas que estaban ahí se dieron cuenta de lo que había pasado ahí en el aposento alto. No sabían de qué era, pero los discípulos sí sabían de qué se trataba. Esto fue algo audible. Después pasó a ser algo visible. Hechos capítulo 2, versículo 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Ya no fue audible, sino que fue visible. El fuego simboliza la presencia de Dios. Y yo no sé, por eso te invité que fuéramos a Jerusalén, que estuviéramos en la plática ahí en Jerusalén virtualmente.
Yo no sé cómo identificas tú esto. Yo no sé cómo lo ves tú si tú estuvieras ahí en el aposento alto. ¿Cómo serían esas lenguas de fuego? Y yo creo que bajaban de la pared, venían de arriba del techo, por todos lados las lenguas como si fuera, porque es como si fuera fuego, lumbre, ¿verdad? Pero yo no sé cómo lo ves tú. Pero yo creo que a los que estaban ahí no les importó todo eso. Lo que ellos estaban sintiendo era algo que nunca habían sentido en su espíritu, en su corazón. Y eso les emocionaba. Yo creo que se decían unos a otros, o cuando menos pensaban, valió la pena guardar y tardarnos y estar aquí en este aposento alabando al Señor, orando al Señor, estando en ayuno. Valió la pena. Mira nada más lo que está pasando, porque era algo que nunca se había visto. Pero dice la Escritura que estaban unidos. Dice la Escritura que estaban unánimes, haciendo tres cosas: ayunando, orando y alabando al Señor. Eso me habla a mí que para que se cumplan algunas promesas que Dios tiene para mi vida, eso pienso yo, tengo que estar haciendo esto. Tengo que estar en unidad con mi esposa, tengo que estar en unidad con mis hijos, tengo que estar en unidad con los de mi iglesia, con todo el mundo. ¿Por qué? Porque facilitaremos más las cosas. Y no es que Dios no pueda hacerlo, sino que a mí me habla Dios de esto, que estaban los discípulos que estaban aquí unánimes. Lenguas de fuego. El fuego simboliza la presencia de Dios. Y lo más increíble de todo esto, que esto está y puede estar en tu vida y puede estar en mi vida. Pero pasó otra cosa también. Primero fue algo audible, luego fue algo visible, y ahora vamos a ver algo verbal. Hechos capítulo 2, versículo 4. Hechos capítulo 2, versículo 4, acompáñame a tu Biblia. Y dice así: y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablas. ¡Wow! Esto es bíblico. Usted también tiene que recibir esto. Usted, si ya nació de nuevo, seguramente ya recibió esto, y si no lo ha recibido, el Espíritu Santo quiere dárselos hoy, este día. No le va a costar nada, no necesita nada. ¿Por qué? Porque esto ya lo dio el Señor hace 2000 años prácticamente. Después de esto, después de la llenura del Espíritu Santo, los discípulos jamás fueron lo mismo. Fueron diferentes. Se les fue el miedo. Llegó un amor más profundo sobre Jesucristo en sus corazones. E hicieron todo por cumplir lo que Jesús les había dicho. Porque dice Hechos capítulo 1, versículo 8, que cuando pasaría esto, recibirían el poder del Espíritu Santo. Y predicarían la palabra en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Y ellos estaban escondidos también por temor, seguramente ahí pues acababan de crucificar a Jesús, tenía 40 días. Pero cuando pasó esto en sus vidas, llegó un valor tremendo a sus corazones. Y empezaron a predicar la palabra. Pedro se paró entre la multitud y empezó a predicar la palabra. Y empezó a decirles: ustedes crucificaron a Jesús, arrepiéntanse. Y dice la Escritura que ese día se convirtieron más de 3000 personas. Ya no fueron los mismos. Tú y yo ya no somos los mismos. Después de esto también les llegó el poder del Espíritu Santo para sanar a los enfermos. En Hechos capítulo 3 dice la Escritura que Pedro y Juan subieron al templo de la Hermosa. Y ahí estaba un hombre paralítico
de nacimiento. 40 años tenía este hombre ahí. Y lo llevaban ahí para recibir limosna. Y lo llevaban ahí para que le dieran para su sustento. Y ese día llegó Pedro y llegó Juan llenos del Espíritu Santo. Y dice que cuando ese hombre los vio, le extendió las manos esperando recibir ellos algo. Esperando recibir él algo de ellos, dineros. Pero Pedro le dijo: yo no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, recibe la sanidad, levántate. Y dice la Escritura que así fue. Entonces él, el paralítico, estuvo atento, Hechos capítulo 3, esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando al Señor. ¿Sabes? También nosotros podemos hacer esto. Y yo te voy a pedir, por favor, ponte de pie. Toma de la mano a tu esposo, toma de la mano a tu esposa, toma de la mano a tus hijos. Vamos a orar. Ahorita hay muchísima necesidad en nuestros hogares. Hay necesidad económica, hay necesidad de salud. Hay temor en sus vidas y en nuestras vidas. Así es que yo te voy a pedir, ponte de pie. Vamos a orar en esta hora en el nombre de Jesús. Pero antes vamos a adorar al Señor. Ponte de pie. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Nadie como tú, Señor. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está.
cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable ser. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable ser. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Oh, no hay otro nombre, Jesús. No. Padre, yo oro por mi esposa en el nombre de Jesús de Nazaret. Y yo sé, Señor, que la promesa que tú tienes para ella se va a cumplir en el nombre de Cristo Jesús. Yo oro, Señor, en el nombre de Jesús en esta hora, y yo te pido, Señor, que llegue esa promesa a su vida. Levante su voz usted ahí, ore por sus hijos, ore por la necesidad que tienen en el nombre de Jesús. Yo oro por mi hermano, Señor, que está en necesidad ahorita. Yo oro por el que tiene enfermos en casa o en familia. Y yo te pido, Espíritu Santo, que tú le toques en el nombre de Jesús. Tú, Espíritu Santo, levantaste a Jesús de entre los muertos y soplaste vida. Y tu palabra dice que si ese mismo Espíritu Santo mora en nosotros, también vivificará nuestros cuerpos mortales. En el nombre de Jesús, yo oro por los enfermos en esta hora. Y oro por la necesidad de mi hermano también, Señor. Si no tiene trabajo, yo oro, Señor, para que tú le des la promesa de un trabajo, de un hombre y una mujer, Padre, que te aman y que te sirven. De un digno hijo tuyo, Señor, dáselos en el nombre de Jesús. Si tú estás orando por alguien y estás sintiendo algo, manda ahí a nuestra plataforma donde estás escuchando. ¿Qué sentiste? Si fuiste sanado, ¿qué te habló Dios? Manda algo a nosotros para animarnos y seguir también nosotros predicando la palabra. Padre, gracias por tu amor y gracias por tu misericordia. Oramos, Señor, para que tú, Señor, llenes nuestras vidas y llenes nuestros corazones, así como lo hiciste, Señor, con los discípulos. El último Pentecostés marcó 4 cosas. Número 1, fue el resultado de la promesa que Jesús le hizo a sus apóstoles. Ya lo vimos, Hechos capítulo 1, verso 5 y Hechos capítulo 1, verso 8. Hechos 1:5 dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Este último Pentecostés marcó
y fue realidad lo que Jesús le había prometido a sus discípulos. Segunda cosa, cumplimiento cronológico de las fiestas judías. Este Pentecostés, el último Pentecostés, fue el cumplimiento cronológico de las fiestas judías. 1 Corintios capítulo 5 versículo 7 dice así: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. En 1 Corintios también, capítulo 15, versículo 20, nos dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. El último Pentecostés también marcó, la tercera cosa, marcó la creación de la iglesia. La iglesia primitiva empezó a resurgir con los discípulos, con los apóstoles. Y hasta la fecha sigue funcionando, gracias a Dios. Seguimos miles de iglesias por todo el mundo, millones de iglesias por todo el mundo. Alabamos al Señor, exaltamos al Señor, y cada día, cada domingo, cada lunes que tenemos reuniones, llegan más y más personas rindiéndose a los pies del Señor. La iglesia está ahorita cerrada, pero Dios sigue haciendo su obra en los hogares, en iglesia, en casa, gracias a Dios. La iglesia no se ha parado, está cerrada ahorita, pero la iglesia sigue funcionando en millones y millones de personas. La cuarta cosa que se marcó también en la venida del Pentecostés, el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento. Isaías capítulo 28 versículo 11 dice así: porque en la lengua de los tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo: este es el reposo, dar reposo al cansado, y este es el refrigerio. Mas no quisieron oír. 4 cosas marcó el último Pentecostés. Número 1, el resultado de la promesa que Dios le hizo a los discípulos. Número 2, el cumplimiento cronológico de las fiestas judías. Número 3, marcó la nueva iglesia cristiana. Y número 4, se cumplió el cumplimiento profético del Antiguo Testamento. La pregunta de hoy es: tú que estuviste conmigo ahorita en Jerusalén y escuchamos y leímos todo lo que pasó ahí en ese aposento alto con los discípulos, la pregunta, que fueron llenos del Espíritu Santo, dice que fueron llenos todos del Espíritu Santo. La pregunta de hoy es: ¿tienes la llenura del Espíritu Santo? A ver, pregúntale a tu esposa: ¿tienes la llenura del Espíritu Santo? A ver, tu esposa, pregúntale a tu esposo: ¿tienes la llenura del Espíritu Santo? Ustedes, hijos, pregúntenle a su papá y a su mamá: ¿tienen la llenura del Espíritu Santo? También ustedes, papás, pregúntenle a sus hijos: ¿tienen la llenura ustedes del Espíritu Santo? Otra pregunta básica de esta mañana es: ¿tiene el Espíritu Santo la totalidad de tu vida? Te lo voy a volver a preguntar. ¿Tiene el Espíritu Santo la totalidad de tu corazón? ¿Le crees al Espíritu Santo? Dios te salvó y te llenó con el Espíritu Santo y te sembró en la iglesia. Y yo quiero dirigirme
A ti que estás oyendo, o a usted que está oyendo esta plática, escuchó del Pentecostés, escuchó de la promesa que Dios cumplió con sus discípulos. ¿Usted cree en el Espíritu Santo? Para poder tener la llenura del Espíritu Santo, necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos dar nuestra voluntad al Señor Jesucristo. Y yo quiero invitarte a ti. Yo sé que mis hermanas están escuchando este mensaje. Yo sé que mis sobrinos tal vez están escuchando este mensaje. Yo quiero dirigirme a ellos. Y quiero invitarte a que te pongas de pie. Y quiero invitarte a que hagas la confesión de Jesucristo en tu vida. Es muy fácil. Nada más puedes seguir esta oración que voy a hacer. Cierra tus ojos. Es el primer paso que tenemos que hacer nosotros para que llegue el Espíritu Santo a nuestras vidas. Y yo te voy a guiar. Cierra tus ojitos y repite conmigo: Señor Jesús, yo te doy gracias por mi vida. Y esta mañana yo te abro mi corazón y te hago mi Señor y mi Salvador. Me arrepiento de mis pecados, porque he sido pecador. Y te pido que vengas a mi vida y que vivas en mí y me ayudes a vencer mis temores, a vencer mis fracasos, y dame una nueva vida, Señor. Hoy te hago mi Señor y mi Salvador, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Tú que hiciste esta oración, automáticamente el Espíritu Santo llegó a tu vida. Y ahora levanta tus manos, Padre, en el nombre de Jesús. Yo clamo a una llenura de tu Espíritu Santo sobre mi hermana, sobre mi hermano, Señor, que hoy te confesaron a ti como su Señor y su Salvador. Llénalos, Espíritu Santo. Enviste los Espíritus Santos, así como lo hiciste con los discípulos, en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, para que tú, Señor, los lleves de victoria en victoria y que tu poder también se vaya manifestando en su vida. Y yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Última oración, vamos a ponernos en pie todos. Tú que ya eres un hijo de Dios, tú que ya naciste de nuevo, vamos a levantar nuestras manos, vamos a orar por la llenura del Espíritu Santo. Levanta tus manos ahí con tu familia, con tu esposa, con tus hijos. Padre, queremos entrar a los lugares celestiales. Los lugares celestiales donde está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y oro, Señor, esta mañana para que tú nos envistas de tu poder, para predicar la palabra, para orar por los enfermos, Señor, y sean sanados. Señor, tú lo hiciste con los discípulos hace 2000 años y también lo harás con nosotros en el nombre de Jesús. Padre, ayúdanos, Señor, a orar por aquellos necesitados. Ayúdanos a llegar al afligido. Ayúdanos a llegar, Señor, con aquellos, Señor, que no tienen esperanza alguna. En el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, aquí está la iglesia de los fuertes, dispuestos, Señor, a obedecerte, así como te obedecieron los discípulos después de ser llenos del Espíritu Santo. Llévanos, Señor, a predicar las buenas nuevas, a los hospitales, a las calles, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y llévanos, Señor, a orar por el necesitado. Señor, que así sea, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Familia, Dios les bendiga. Abrazos. Que tengan un excelente domingo. Yo los bendigo en el nombre de Jesús y yo declaro que esta semana será la mejor semana del año.
Y en el nombre de Jesús, Señor, guárdalos en el hueco de tu mano, Señor. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Familia, les amamos. Hasta luego.